Después de que usted se gradúa y termina lo que es esta beca que obtuvo para irse a Rusia, puede quedarse en Rusia trabajando, puede quedarse viviendo, casándose o qué sé yo, puede quedarse en el país o debe volver a Costa Rica en este caso. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El video de hoy va a ser en español, pero les voy a dejar por acá los subtítulos en inglés y vamos a hablar hoy sobre las becas a Rusia. Así que tengo un invitado que se llama Fabricio, él está ahora en Rusia, fue con beca, así que bueno, hablemos sobre eso. Fabricio, ¿cómo está? Hola Verónica, mucho gusto. ¿Todo bien? Bien, bien. Ahora sí, bueno, empecemos un poquito. Fabricio es de Costa Rica también, es de la zona sur, yo también soy de la zona sur. Él estudió desde hace ¿cuánto está viviendo usted en Rusia? Yo en Rusia tengo ya un año recién cumplidos. Primero que todo le quiero preguntar, ¿cómo se llama la beca o si aplicas directamente con la embajada? ¿Cómo es que aplica? Porque yo sé que muchas personas no saben nada de las becas a Rusia. Así que explíquenos un poco cómo se llama la beca o dónde la pueden encontrar. Ok, la beca no tiene un nombre específico. Cuando yo apliqué, se hace mediante la página de la embajada, una página oficial que se llama rusiastudy.com. Cada país lo cambia, varía, cada país se actualiza según la información de cada embajada. En la de Costa Rica ese era el caso, conozco personas de Ecuador que aplicaron con el mismo programa de estudios. Sin embargo, actualmente el programa cambió y ahora se llama Future in Russia. Es la aplicación que usan, también es oficial de la embajada. Pero directamente para contactar con esas becas están abiertas para distintos países de Latinoamérica. Conozco personas de Perú, Ecuador, Costa Rica, Panamá y todos es directamente con las embajadas. Y ahora aquí dice usted, ¿en qué año aplicó exactamente usted a la beca? ¿Hace cuántos años? Ajá. El proceso yo lo empecé en el año 2018, cuando yo me enteré de toda la información y de todos los documentos, empecé a reunirlos desde ese año, cuando me gradué de la escuela secundaria. Y para la beca directamente apliqué en el periodo 2019-2020, que ahí es cuando cuando se me permitía aplicar, porque tú ocupas tener ciertos requisitos, por ejemplo el título de escuela secundaria, entonces en ese periodo es cuando se permite. Ok, y ahora una pregunta, ¿en qué mes específicamente es que empieza la embajada? Como dice usted, aplica directamente con la embajada, pero ¿de qué mes es que ellos empiezan a recibir los papeles o en qué mes específico es que hacen todo el proceso de aplicación? Porque yo sé que, por ejemplo, Japón, con la que yo fui, tienen, qué sé yo, mayo o tienen diciembre específicamente distintas becas. Entonces, en el caso de Rusia, ¿en qué mes es que las personas deberían de ir y contactar a la embajada y empezar a hacer todo el proceso? ¿O no tienen tiempo límite o cosas así? Ok, para demás países, por ejemplo de Centroamérica, yo no sé si el proceso es el mismo, pero por ejemplo para Costa Rica el proceso de aplicación se abre a mediados de octubre, que es cuando en Costa Rica termina el curso lectivo. Entonces tú aplicas para la beca por más o menos por ahí del 15 de octubre inicia el periodo. Entonces ahí tú llenas todo el formulario, haces la solicitud, tienes que presentar todos los documentos, te dan un periodo desde ese 15 de octubre hasta aproximadamente inicios de marzo. Entonces está perfecto, todavía tienen tiempo si quieren aplicar para que vaya a buscar toda esta información de becas. Entonces están a tiempo para que lo hagan, de verdad, y que aprovechen, porque son muchísimas oportunidades como que esas becas pueden brindar y muchas personas las dejan ir simplemente porque no conocen la información y así. Entonces en marzo ellos cierran el proceso de suscripción, por así decirlo, de admisión. Pasa aproximadamente un periodo de 2 meses, es sumamente rápido y ellos avisan un promedio de 11 personas por año. Son los que seleccionan. ¿Por país o por todo el mundo? Por país. Ah, bueno, está genialísimo entonces. En el caso de Costa Rica son 11, si no me equivoco. Para Ecuador abren más becas, porque conozco personas que son muchísimos más de Ecuador por año. Luego de ese tiempo, bueno, ellos organizan una reunión en mayo. En esa reunión todos los participantes, todos los seleccionados se conocen y ellos explican más o menos los términos y condiciones, cómo va a ser el estilo de vida. Anuncian también a qué ciudad tú vas a ir, porque eso depende mucho también de cómo tú llenas el formulario de becas. Ellos te envían a ciertas ciudades, universidades diferentes, y luego de eso ellos
te dicen la fecha en la que tú tienes que llegar a Rusia, que es normalmente tienes que estar ya en Rusia, en la universidad, el 1 de septiembre, que es cuando inicia el curso lectivo. Y ahora que habla del proceso, y puesto que dura todo un año, ¿qué requisitos específicamente tiene la beca? ¿Tiene requisitos de edad, de notas, o no tiene requisitos así como un poquito difíciles? Requisitos de edad no tienen absoluto para el caso de Costa Rica, porque dentro de nuestros seleccionados había un hombre que recuerdo que ya incluso tenía una carrera, ya en Rusia también, ya iba por la segunda carrera. Oh, genialísimo. Ya era la segunda vez que ganaba la beca. En requisitos de nota, sí, por supuesto. De hecho, para aplicar a la beca en el caso de Costa Rica, tú no tienes que hacer ningún examen como de aptitud ni nada por el estilo. Simplemente toda la selección de becas se toma como base tus notas desde décimo de secundaria, décimo hasta el último año, que en caso de Costa Rica puede ser un décimo o duodécimo. Y específicamente, ¿cuánto es que le piden a uno que tenga de notas? ¿Como de 80 para arriba, 90 para arriba, o no tienen así como tan específico? Nada más dice que tiene que tener buenas notas. Ok, sí, ellos no dicen tan específico, simplemente dicen que tienes que tener buenas notas. Tú presentas las notas y de todas las personas que participan eligen a los mejores 11. Eso está buenísimo, porque ahora que lo dice usted, muchas personas piensan que ellos no pueden aplicar a becas porque no tienen notas buenas. Y la semana pasada publiqué un video de becas a Estados Unidos, que es de un semestre que tampoco le pedían a uno específicamente más de 80 o más de 90. Entonces, ya vieron 2 becas, así que si quieren aplicar, vayan a aplicar a ese también si quieren irse a Rusia, porque está buenísimo. Yo no sabía, en la de Japón sí le piden a uno es más de 80 en todos los cursos. Entonces, eso está bueno. Gracias por explicar eso. Sí, eso es una ventaja enorme para cualquier persona que tal vez, no sé, dejó ir ahí hizo un descuido ahí en algún año en sus notas. No pasa nada mientras completen los requisitos, porque, Verónica, incluso pasa mucho que, por ejemplo, hay personas que tienen notas buenísimas, pero no cumplen con algún otro requisito o no consiguen a tiempo algún, por ejemplo, qué sé yo, un examen de sangre que piden ellos también así, o algún otro documento porque les agarra tarde. Entonces, simplemente por cosas así, personas quedan descalificadas y tal vez le dan la oportunidad a otra persona. Sí, y bueno, ¿qué otros requisitos? Porque me está diciendo esto ahora de lo que es el examen médico, que yo supongo que eso del examen médico casi que todas las embajadas van a pedirle el examen médico. Yo sé que Estados Unidos también pide, Japón también pide, y obviamente supongo que todos los países. Pero ¿qué otros requisitos? Ya sabemos lo de las notas, así, nada más presentarlo de 2 años, y luego el examen médico. Y la edad no tiene. ¿Cuál es el requisito que piensa usted que sería como que sí tienen que esforzarse de presentar? Ok, desde mi punto de vista, el requisito primordial, el principal, son las notas. Ya luego de eso, desde mi punto de vista, son los resultados médicos, porque tú ocupas una revisión médica, que es como que simplemente un doctor llene todos los documentos y diga que tu estado de salud está completamente perfecto, todo bien para viajar, para estudiar en un país en el extranjero. Y exámenes de sangre, piden exámenes de sangre de VIH-Sida, y luego de eso todos los demás documentos son puras certificaciones de tus notas, de esas mismas notas, certificación, traducciones, todos los documentos tienes que traducirlos del español al ruso. Wow. Es una lista enorme. No, digamos, esto es un punto primordial, ya se me salió en inglés, porque muchos países dejan que usted lo traduzca al inglés. En el caso de Rusia, todos deben traducidos al ruso. ¿Usted puede traducirlos o debe ser pagado por alguien que lo traduzca? No, la misma embajada de cada país tiene traductores certificados, traductores oficiales. Ellos mismos brindan la información, correos electrónicos, sus cuentas, contactos, todo. Entonces ellos mismos son los que se encargan de hacer todas las traducciones de tus documentos al ruso. Ellos no permiten ningún documento en otro idioma, simplemente en ruso. Entonces cuando tú llegas a Rusia, a tu universidad, tienes que presentar tanto el documento original, ya sea que te lo dieron a ti en secundaria en español o inglés, y con sus respectivas traducciones. Y no sé en el caso de otros países, pero en Costa Rica igual le dicen apostillas, que es la validación de ese documento en el extranjero. Sin esa apostilla, el documento no vale.
Entonces todos los documentos, tanto las traducciones como el original, tienen que ir con su respectiva apostilla. Este punto en específico es por lo que muchas personas no pueden ir a estudiar en el extranjero. De hecho, yo estaba hablando con Fabricio que eso sucede cuando usted se gradúa también en el extranjero y quiere devolverse a su país, siempre tiene que poner una apostilla. No muchos saben qué es eso, pero es como la certificación que le dice a usted que el documento que usted recibió si es original, si se puede usar, si es autenticado. Entonces ellos le ponen este sellito que se llama apostilla. Entonces eso no es solamente para irse, sino también que se los digo, si ustedes están en otro país estudiando y ya se les va a terminar la beca y se quieren devolver y por alguna razón están viendo este video, también háganlo cuando terminen la beca antes de irse al otro país o a su país de origen, porque si no, no se les va a valer los documentos. Entonces, gracias por decir esto de la apostilla, porque de hecho nadie ha hablado de esto de la apostilla. Yo creo que yo tampoco he hablado de eso de la apostilla en ningún video, pero eso es muy importante, más que todo para latinoamericanos. Yo sé que para estadounidenses no se necesita la apostilla, pero yo sé que la mayoría que van a ver esto quizás son latinoamericanos que están hablando español y por eso lo están viendo, pero sí. Bueno, y ahora hablemos un poco de los beneficios de la beca, porque yo sé que muchos quizá que quieren aplicar a becas no tienen los recursos económicos. Como ya yo dije en otros videos, yo vengo de una familia muy pobre, entonces yo no tenía recursos económicos y por eso también muchas veces me daba miedo aplicar a becas porque quizá me iban a pedir cosas. Pero no sé cómo funciona la beca en Rusia, entonces díganos un poco de cuáles son los beneficios o si usted tenía que pagar algo o no, o si todo se lo pagaba la embajada. Ok, en el caso de Costa Rica, lo único que cubre la beca son todos los estudios gratuitos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es la carrera, toda la carrera hasta que usted obtenga su título, y aparte de eso, libros, todo el material que tú necesitas para estudiar. Es lo único. Después de eso, tú mismo tienes que poner tu dinero para gastos de alimentación, gastos personales, vivienda, la universidad de residencia para personas que no pueden, por ejemplo, pagar un apartamento. Ellos mismos tienen diferentes puntos como albergues, por así decir, residencias, albergues. Entonces ahí pueden vivir también. Que lo que cobran es un mínimo por año, son como 5.000 rublos por año aproximadamente. Depende de la universidad y de la residencia que tú solicites. Unas son un poco más costosas que otras, pero si sacas las cuentas por año es como nada, es como gratis prácticamente la residencia. Y una pregunta, bueno, ahora que dice esto que no se puede pagar, si usted tiene una beca, yo sé por ejemplo la beca de Japón, si usted aplica a Japón no puede obtener alguna otra beca dentro de Japón, sino esta se le cancela, pero en el caso de Rusia solamente pagan lo que es estudio y me dice usted que la universidad también les puede dar albergue. Pero si usted quiere aplicar a otro tipo de beca para pagar su manutención de, qué sé yo, la comida o el transporte o cosas así, ¿puede aplicarla o no puede aplicar ya estando en Rusia? Yo sinceramente eso lo desconozco, pero yo sí sé que, por ejemplo, si ya tú tienes una beca de ese programa, tú no puedes aplicar para otra mientras estés estudiando esa carrera. Hasta que tú la termines, puedes volver a hacer la aplicación. O bien sea que tú termines, por ejemplo, la licenciatura y quieras maestría en ese caso, ¿verdad? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, lo que es el transporte, qué sé yo, los tiquetes aéreos? ¿Eso también tiene que pagarlos usted o eso sí se lo da lo que es la beca? No, eso también tienes que pagarlo tú. Eso es solo en el caso de Costa Rica, por ejemplo, porque tengo dos amigas de Ecuador, estudian conmigo, y en el caso de ellas, el mismo gobierno de Ecuador, en ese caso, les da el dinero para que ellos puedan llegar hasta Rusia. Ah, bueno, entonces, gracias por eso. Entonces, supongo que ustedes, no sé qué países son, sé que la mayoría que me ven que hablan español son de México o son de otros países, entonces sí, vean este caso de, como dice él, otros países quizá les pueden dar el tiquete aéreo o no, pero verifiquen en lo que es la embajada. Y bueno, ahora, ¿qué pasa con lo que es la visa rusa? ¿Usted tiene visa de estudiante y eso sí se lo da a la embajada y todo eso súper fácil o es complicado? Sí, en el momento que tú obtienes la beca, de eso se encarga la embajada, eso es súper fácil obtenerla. La visa, cuando te la dan la primera vez, te la dan, si no me equivoco, por aproximadamente 6 meses, 4 o 6 meses. Eso es únicamente para que a ti te dé tiempo de llegar a Rusia. Entonces tú llegas a Rusia y tienes que ir al decanato de la universidad, como la dirección, por así decirlo, como decimos nosotros en Costa Rica.
Entonces ahí la secretaría te retiene el pasaporte unos días, ellos hacen todo el proceso para una nueva visa, ya no una visa de, por así decirlo, de ingreso al país, sino ya de estadía. Entonces la visa ahí cuando te la hacen nueva, la hacen normalmente por un año. Y tú tienes que estar pendiente de cuándo la visa vence, porque tienes que hacerlo aproximadamente un mes antes de que la visa venza, renovarla, porque si no la universidad te cobra una multa. Oh, wow. Y otra pregunta que creo que esto muchos de ustedes lo preguntan, a mí me lo preguntaron mucho en los videos de becas, después de que usted se gradúa y termina lo que es esta beca que obtuvo para irse a Rusia, ¿puede quedarse en Rusia trabajando, puede quedarse viviendo, casándose o qué sé yo? ¿Puede quedarse en el país o debe volver a Costa Rica en este caso? Ok, yo tengo un amigo de Costa Rica que vive acá en esta ciudad. Yo sinceramente no sé qué tan cierta sea la información, pero tengo entendido que si tú en Rusia obtienes un diploma rojo, eso significa un diploma de excelencia académica. Cuando tú obtienes ese título, tú puedes tramitar la residencia para poder vivir en Rusia. Pero gracias por decir eso. Yo sé que muchos si se van a Rusia no se quieren devolver a su país, quizás se quieren quedar viviendo ahí, pero bueno. Y ahora sí, los beneficios, ya que hablamos de los requisitos, hablen un poco de su experiencia, porque no hemos hablado cómo le ha ido en Rusia, algo que le costó, qué sé yo, si el idioma, ya sabía el idioma antes de ir o qué sé yo. Cuéntenos un poco de cómo es la experiencia de estar viviendo en Rusia y estudiando ahí. Mire, siendo sincero, cuando yo llegué a Rusia lo único que sabía decir era Privyet y Как дела, que eso significa hola, ¿cómo está? Era lo único, y al inicio fue súper difícil, incluso desde el primer día que llegué a suelo ruso, porque en el aeropuerto internacional, por así decirlo, en el área de vuelos internacionales, está toda la información del aeropuerto en inglés, en alemán, en ruso, en distintos idiomas. Incluso las personas hablan inglés, entonces es más fácil. Pero cuando tú llegas al área de vuelos domésticos, por así decirlo, vuelos dentro de Rusia nada más, ahí ya todo es en ruso. Yo no sé si depende de suerte o qué, puede que encuentre a alguien que hable español, no sé, pero yo no encontré a nadie de las personas que trabajaba de información, ni dentro del avión, ni nadie hablaba otro idioma que no sea ruso. Entonces, y así lo logré, no sé cómo todavía, pero así lo logré. Con señas. Así mismo, en mi caso, bueno, dentro de Costa Rica fue como muy diferente porque me enviaron a una universidad que la misma embajada no tiene registros, o sea, nunca nadie antes de Costa Rica lo han enviado ahí y ellos mismos no tienen como una explicación del por qué me enviaron a mí ahí, es como el único. Entonces, la universidad se llama Universidad Tecnológica Estatal de Maikop. Maikop es la ciudad, es en el sur de Rusia, la región se llama Adigueia. Entonces, es una región súper bonita, súper pequeña, por así decirlo, a nivel de Rusia. Es una ciudad muy bonita, pero a nivel de Rusia eso cuenta como una zona rural más que todo, por así decirlo. Tanto así que ahí mismo no hay aeropuerto. Entonces yo tuve que volar del aeropuerto internacional Sheremetyevo de Moscú hasta una región que se llama Mineralny Vody en el sur de Rusia y después ahí viajar aproximadamente 4 horas en auto hasta mi ciudad. Entonces fue una experiencia. Fue toda una travesía. Fue una travesía de 36 horas desde el momento en que salí a Costa Rica hasta que llegué a mi ciudad. 36 horas. ¿Y qué pasó con el idioma? ¿Le dieron clases de idioma? ¿O cómo habla? ¿Ya habla ruso o todavía no mucho? No, igual, todavía no mucho, por supuesto. Yo nada más tengo un año recién cumplido, pero ya la etapa del idioma la superé. Ya soy certificado por la universidad de que tengo el nivel mínimo que solicitan para empezar a estudiar la carrera en sí, que en mi caso es medicina. Entonces el idioma ya, por así decirlo, lo domino un poco, las bases. Entonces sí. Y cuando tú recientemente llegas a la universidad, normalmente lo que hace cada universidad es contactar una persona que hable tu idioma o un idioma muy parecido, lo más parecido. En mi caso, a quienes contactaron eran brasileños, entonces portugués. Sí. Ajá. Entonces
igual es diferente, pero ellos me hablan, yo les entiendo, yo hablo, ellos me entienden. Y uno de ellos después me presentó con otro brasileño que hablaba español. Entonces eso fue una ayuda súper así como enorme, encontrar a alguien que habla español en esa ciudad que es relativamente pequeña para Rusia, un país tan grande. Entonces él fue quien me ayudó a introducirme en la universidad, a llevarme a clases los primeros días como un guía, por así decirlo. Entonces por eso no se preocupen, la misma universidad se encarga de darte todo bien para que no te pierdas. Pero ¿y ahora ya estás estudiando medicina o qué? ¿Cómo es recibir las clases ya así en Rusia? ¿Es muy fuerte o cómo es el horario y todo esto? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, sinceramente, sí, en mi caso así personal, yo estoy enamorado de este país demasiado, me encanta, a mí me encanta. Sin embargo, el proceso de adaptación, no voy a mentir, no es fácil. Cuando llegas, empezando por el idioma, por las comidas, todo, desde ir a comprar tus productos para comer en el supermercado, tú no sabes ni qué agarrar porque todo está escrito en un abecedario completamente diferente, el abecedario cirílico. Entonces, sí, al inicio es difícil, pero siempre hay alguien que ayuda, siempre hay alguien que tú encuentras y ayuda. Entonces, se puede, no es imposible. Y cuando tú ingresas a la universidad, así como estudiante nuevo, tú empiezas a estudiar 5 meses únicamente ruso y los profesores no te hablan en otro idioma que no sea ruso. Entonces la metodología que aquí tienen es, si los bebés aprenden cualquier idioma en ese idioma, por así decirlo, tus papás te hablan a ti en español desde que naces, entonces ellos aquí te van a enseñar ruso solo en ruso desde que inicias. Es la única manera y funciona porque funciona. Porque sí saben hablar un poco ahora. Funciona porque funciona, sí, es la única manera. Y ahora sí, la última pregunta, porque ya hemos hablado un montón. ¿Qué le recomendaría a usted a cualquier persona que quiera irse con becas a extranjero o que quizá no tenga dinero o que tenga miedo o cosas así? ¿Qué le recomendaría a usted en este caso, basado en su experiencia? Verónica, el que quiere puede. El que quiere, si se lo propone, puede. De alguna manera siempre uno encuentra el camino. En mi caso, en mi país me negaron un montón de veces y universidades la oportunidad de estudiar medicina, entonces yo no me rendí. La que sirvió al final fue esta de Rusia. Entonces acá estamos y lo más importante que yo pienso que tiene que tener un estudiante que está dispuesto a estudiar en el extranjero es tener la mente abierta. ¿Por qué? Porque tú vas a estudiar en un país con un idioma diferente, con costumbres diferentes, la cultura tiene un contraste enorme, es sumamente diferente. Entonces tú no puedes llegar a un país creyendo que todo lo sabes o creyendo que todo va a ser igual que de donde tú vienes. Tú tienes que tener la mente abierta para aprender y tomar lo mejor de esa cultura para tu enriquecimiento personal. Sí, muchas gracias por estar en la entrevista. Creo que tomamos todos los, qué sé yo, ¿cómo se dice? Todos los temas o subtemas de esta beca. Espero que si ustedes están interesados en irse, en este caso a Rusia, desde ya vayan buscando información. Como él dice, ya están las aplicaciones abiertas, así que corran y que no lo entreguen 2 horas antes, como dice él, que él pudo obtener los papeles para que tenga una oportunidad de ir a estudiar a otro país. Y también, como dice él, el que quiere puede. A veces muchas personas nos dicen a nosotros que no podemos, que qué sé yo, que o en la escuela o colegio le pueden decir a usted que quizá usted no es el más inteligente o que esto que el otro, pero uno nunca se rinde. A mí también me pasó cuando estaba joven, así que les digo que si usted quiere irse a un lugar, el único impedimento que usted tiene es usted mismo. Así que muchísimas gracias por estar en la entrevista. Con muchísimo gusto. Y nos vemos. Chao, chao.